Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El cielo sobre el Or Prime resplandecía con una docena de soles diferentes, su luz astillándose a través de la atmósfera como cristal fracturado. En el borde de la órbita, cientos de naves de guerra, monstruos de metal del tamaño de ciudades, flotaban en perfecta alineación. Cada una pertenecía a la coalición, una alianza galáctica de 17 civilizaciones poderosas, unidas bajo un mismo estandarte con un único propósito: eliminar al último humano superviviente. No esperaban que llegara en sus propios términos. Señor, está aquí. La voz del comandante Trex se quebró mientras señalaba la pantalla holográfica central. El silencio se apoderó del puente de mando de la nave insignia. Filas de soldados, oficiales, analistas, todos de diferentes especies, se giraron para mirar. Ahí estaba, una sola nave, pequeña, negra, silenciosa. No coincidía con ninguna de las clasificaciones habituales de las naves de guerra humanas. Sin cañones de plasma, sin flota de escolta, sin una firma de energía digna de mención. Parecía un carguero, oxidado, desarmado, nada impresionante. Y aún así, la flota de la coalición se congeló. Nadie se movió. Nadie se atrevió a disparar. ¿Es esa?, susurró el almirante Saxon, sus largos tentáculos azules enroscándose en su cuello con inquietud. Sí, almirante. Esa es la nave. La de Titán 9. Todos recordaban Titán 9, una colonia militar fortificada del Imperio Bellari. 43 millones de soldados desaparecidos, desvanecidos. Sin restos, sin señal de socorro, solo una grabación granulada de una pequeña nave humana negra entrando en órbita. Luego, silencio. El planeta nunca volvió a hablar. Y ahora, esa misma nave flotaba sola sobre el Or Prime. Sin saludos, sin mensajes, sin fijar armas, solo existiendo. La tensión en el aire podía quebrar huesos. Escanéenla, ladró el almirante. Análisis espectral completo. Quiero saber qué desayuna esa cosa. Los técnicos se apresuraron. Las teclas repiquetearon. Los sensores giraron. Sin fluctuaciones de energía, sin fugas de radiación, sin tripulación detectable, sin firma de calor. Es como si, uno de los analistas vaciló, tragando saliva. Es como si ya estuviera muerta. Muerta, pero observando. El almirante Saxon entrecerró los ojos. ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está? Porque a eso se reducía todo. Un humano. Era todo lo que quedaba de su especie, según los registros de la coalición. Después de siglos de guerra, genocidio y traición, la humanidad había sido llevada a la extinción, o eso pensaban. Entonces, un hombre apareció. No luchaba con ejércitos. No enviaba mensajes. Simplemente llegaba a un planeta tras otro. Y cada vez, algo desaparecía. A veces una ciudad, a veces una flota, a veces una especie entera. Sin supervivientes, sin pruebas, solo la nave negra. Y ahora se encontraba sobre el Or Prime, silenciosa como una lápida. Dentro de la nave, él estaba sentado solo. Ojos oscuros, manos con cicatrices, un rostro que ninguna base de datos facial de IA podía ya reconocer. Demasiadas modificaciones, demasiadas cirugías. Pero su expresión nunca cambiaba. Aún concentrado. Una respiración lenta y constante llenó la pequeña cabina. A su alrededor, las paredes no eran pantallas ni consolas, sino cables vivos. Tecnología orgánica cultivada a partir de estrellas muertas y planetas rotos. Parte de ella todavía susurraba. Tocó el costado de su cuello, sintiendo el pulso del implante allí. Demasiadas naves, murmuró. Tienen miedo. Deberían tenerlo.
Miró a través del visor agrietado. La flota de la coalición parecía un grupo de niños acurrucados alrededor de una fogata, esperando que apareciera un monstruo. No sabían que el monstruo ya estaba aquí. Y esta vez, no estaba aquí para asustar a nadie. Estaba aquí para terminar la guerra que ellos creían haber ganado. La nave no se movió, no parpadeó, no giró, no transmitió. Y sin embargo, el puente de mando del acorazado central de la coalición, la CS Retribución, vibraba con inquietud. El almirante Saxon caminaba lentamente alrededor del mapa de guerra que flotaba en el centro del puente, sus ojos recorriendo la proyección holográfica del punto negro. Sus oficiales superiores lo seguían en silencio, ninguno se atrevía a sugerir lo obvio. Disparar. ¿Por qué? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si disparar era exactamente lo que él quería? A través de la flota, los capitanes susurraban. Algunos dibujaban marcas ceremoniales en sus uniformes. Los Dreskari se enroscaban en espirales de hibernación para evitar la exposición directa a la intención humana. Los guerreros sacerdotes Balt desenvainaban sus espadas del alma y comenzaban sus cantos silenciosos, sabiendo muy bien que las probabilidades de usarlas hoy eran casi nulas. Había 273 naves en la red de defensa de Elor y aún así temían a una. El almirante Saxon finalmente rompió el silencio. Abran un canal. Todas las frecuencias, visual y auditiva. El oficial de comunicaciones vaciló, luego tocó el panel. Una luz azul parpadeó en el mapa de guerra. El timbre de contacto universal resonó en toda la flota. Pasó un minuto completo, luego 2, luego estática. Pero no solo ruido blanco. Respiración, baja, rítmica, deliberada. Luego una voz. Humana, masculina, sin prisa, mortalmente tranquila. Lo han hecho muy fácil, dijo la voz. Sin nombre, sin distintivo, sin amenaza. Solo una declaración que se asentó sobre todo el puente de mando como un sudario. El almirante Saxon se inclinó hacia adelante. Identifíquese. Sin respuesta. Apretó la mandíbula. Declare sus intenciones. La voz regresó, esta vez más suave. Deberían habernos dejado arder en paz. Dentro de la nave, en las profundidades bajo el casco silencioso y los paneles deteriorados de su interior, él estaba de pie ante una cápsula inactiva. No era una cámara de criogenia. Ya no. Quizás una vez. Ahora pulsaba con una lenta luz violeta. Su forma no era del todo humana, ni del todo máquina. Un híbrido de algo que había sido parte de la Tierra una vez, o tal vez de Marte, tal vez de algún otro lugar antes de que fueran cristalizados. Se acercó a ella, sus dedos rozando la superficie de la cápsula. Fase 2, susurró. La nave respondió, no con un ruido, sino con una sensación. Un ligero cambio en la presión, un parpadeo de calor en la parte posterior de su cráneo donde se conectaban los hilos neurales. La habitación se oscureció, las rejillas de ventilación sisearon. Afuera, la flota de la coalición notó el cambio. Está activando algo, dijo el jefe de sensores a bordo de la CS Retribución. Pero no hay fuente de energía, ni radiación, ni sistemas de armas conocidos. No, una alarma lo interrumpió. Luego otra. Y otra. El mapa holográfico se fracturó. Las naves comenzaron a desaparecer de la pantalla. El corazón de Saxon se hundió. ¿Qué estamos perdiendo? Relés de comunicaciones, núcleos lógicos de IA internos, sistemas de control de fuego en toda la flota. ¿Causa? Los ojos del oficial se abrieron de par en par. No es un virus. Ni siquiera es digital. Es sensorial. Como si la nave estuviera interfiriendo con nuestra percepción de la realidad. Eso detuvo a Saxon. ¿Qué? Está inhibiendo el pensamiento. Silencio. Silencio total. Increíble. Inhibiendo el pensamiento. Eso no era una táctica. Eso no era guerra. Eso era una locura. Otro oficial intervino. Señor, tenemos otro informe. Parte de la tripulación Balt en las cubiertas inferiores. Están sangrando por los ojos, gritando sobre la tierra. Saxon se giró bruscamente. ¿Qué pasa con la tierra? Dicen que está dentro de ellos, que pueden sentirla, recordarla,
aunque ninguno de ellos ha estado allí nunca. Interferencia psíquica, memoria armamentizada. Saxon ya no sabía. Solo sabía que algo estaba terrible e irrevocablemente mal, y que acababa de empezar. Caminó con calma de regreso a la consola principal de la nave. No tenía botones ni pantallas. Respondía al pensamiento. Recordó la primera vez que se probó el proyecto. Proyecto Echo, el último experimento militar del Comando de Defensa Unificado de la Tierra, un arma no diseñada para destruir cosas físicamente, sino para colapsarlas mentalmente. Una nave cultivada a partir de los restos de 10 especies alienígenas diferentes. Núcleos biológicos, mentes cuánticas, arquitectura de memoria entrelazada. Solo un sujeto había sobrevivido al proceso de integración. Él. Y ahora, cada segundo que respiraba dentro de esta nave, ésta se adaptaba, aprendía, evolucionaba. No solo la estaba pilotando. Él era ella. Por eso los escaneos no mostraban nada. Porque sus computadoras fallaban, porque no podían entender la amenaza. Porque la amenaza no existía en el mundo físico. Existía en la mente, en el miedo. Y los humanos habían dominado el miedo, lo habían convertido en un arma, afilado como una cuchilla. Fase 3, susurró. Afuera, una luz parpadeó bajo el casco, un ojo azul pulsante. Luego vino la transmisión a todas las naves. Se reprodujo en todos los idiomas a la vez, en todas las pantallas de la coalición. Un video, granulado, imágenes parpadeantes de la Tierra. No la destrucción, sino antes. Un niño caminando por una calle en ruinas, riendo, saltando sobre los escombros, sosteniendo una cámara dron, sonriendo. Luego un destello. La sonrisa se congeló. La grabación del dron siguió rodando. Mostraba el cuerpo del niño levantándose del suelo como si fuera atraído por la gravedad misma. Luego implosionó. No una explosión, un aplastamiento hacia adentro, como si la realidad misma se hubiera plegado. Luego oscuridad. Luego el mensaje. Esta fue su piedad. El video se cortó en toda la flota de la coalición. El pánico se extendió. Las tripulaciones gritaron. Un capitán ordenó una retirada inmediata. Su nave se evaporó a mitad de giro. Sin fuego, sin luz, simplemente desapareció. El almirante Saxon se quedó helado. No sabía si esto era guerra o castigo o ambos. Apunten a la nave. Espetó finalmente. Todas las armas. Andanada completa. Bórrenla. La orden se repitió en cientos de naves. Miles de misiles, rayos de plasma y lanzas de gravedad se fijaron en la solitaria nave humana. Las armas dispararon. 1000 puntos de luz rasgaron el espacio y se detuvieron en mitad del vacío, congelados. No interceptados, denegados. Colgaban allí como estrellas, inmóviles, zumbando ligeramente. La luz de ellos se torció, se curvó, se invirtió. Uno por uno, las armas giraron, se reorientaron y dispararon de vuelta a la coalición. Las explosiones iluminaron la oscuridad. Cientos de muertos en segundos. Saxon gritó, «Sáquennos de órbita». Pero ningún motor respondió. La nave había alcanzado la fase 4. Dentro, él se sentó, con las piernas cruzadas, tranquilo, los ojos cerrados. La nave respondía ahora a su respiración, a su intención. Ya no tenía que comandarla. La integración estaba completa. En su mente, susurraban voces. No de los enemigos, no de alienígenas, ni siquiera de la IA de la nave. Voces de la Tierra, de viejos búnkeres, de supervivientes, de cadáveres enterrados hace mucho tiempo en suelo de cristal. Todos vivían aquí ahora. En él. Sus recuerdos ardían con fuerza. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de equilibrio. La galaxia había intentado borrar a la Tierra de la historia. Así que él borraría su certeza, su control, su comprensión de la realidad. Los dejaría con miedo. La única cosa que la humanidad había dominado mejor que cualquier otra especie. Porque los humanos no temían a la muerte, hacían que la muerte los temiera. En la CS Retribución, los sistemas comenzaron a fallar.
Los pasillos parpadeaban con sombras imposibles. Algunos tripulantes se derrumbaron, agarrándose la cabeza. Otros comenzaron a alucinar. Un oficial comenzó a arrancarse la piel, gritando que las estrellas estaban dentro de él. No era solo guerra. Era un colapso psicológico. Saxon se aferró a la barandilla. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres? No llegó respuesta. Solo silencio. Luego estática. Luego una voz. No de afuera, sino de dentro de su propia cabeza. La voz del humano. Querían entender qué nos hacía tan peligrosos. Ahora lo saben. Saxon cayó de rodillas. La nave giró. No hacia otra flota, no hacia otro mundo, sino hacia adentro, más profundo en el espacio de Elor, hacia el centro de comando de la propia coalición. No necesitaba armas. Era el arma. Y la galaxia, finalmente, estaba aprendiendo lo que significaba una sola nave. Siempre habían pensado en los humanos como ruidosos, violentos, primitivos, emocionalmente inestables, una raza que alcanzó las estrellas demasiado rápido, demasiado hambrienta. Los consejos diplomáticos de la coalición de civilizaciones racionales habían votado 4 veces por su extinción. La votación final se aprobó apenas unas semanas antes de que la superficie de la Tierra se convirtiera en cristal. No se llamó genocidio. No oficialmente. Fue una contención preventiva. Y había funcionado, o eso creían, hasta que llegó la nave Echo. Y hasta hoy, ninguno de ellos había entendido lo que realmente habían creado. La nave se movía sin propulsión. No aceleraba. Llegaba instantáneamente, como el pensamiento, como la memoria. Las estrellas no mostraban su movimiento. Simplemente estaba allí. Y ahora flotaba a solo 0.3 UA de Oraxis, el corazón de la coalición. Esto no era una capital. Era la capital. Hogar de 5 billones de seres sintientes. La sede de la ley interestelar, el lugar de nacimiento de especies que habían visto morir soles y reescrito la gravedad por diversión. Y aún así gritaban. En todo Oraxis, distritos enteros cayeron en el caos. Las torres de transmisión parpadearon. Los asistentes de IA se negaron a funcionar. Los vuelos civiles comenzaron a caer en picado sin causa. Los hospitales se desbordaron. Los sistemas penitenciarios se desbloquearon solos. Algunos civiles se quedaron quietos, mirando al cielo como si estuvieran escuchando algo. Pero nadie más oía las voces. Nadie más olía a papel quemado. Nadie más veía la tierra en las nubes, excepto ellos. Aquellos que oían el eco. Dentro de la nave, él apenas respiraba. Ya no lo necesitaba. Su nombre había sido Aaron Bass, un técnico de combate de la Tercera Guardia Orbital de la Tierra. No había sido un héroe. Ni siquiera había tenido un alto rango. Había sobrevivido. Eso era todo. Cuando la coalición atacó la Tierra, Aaron había estado bajo tierra trabajando en sistemas de malla neural de respaldo. El plan había sido convertir el trauma humano en código. Convertir el TEPT en un motor de respuesta armamentizado. La desesperación lo hizo brillante. ¿El error? Funcionó. Y cuando la Tierra murió, Aaron fue el único que completó la carga. No estaba mejorado como los demás. Sin implantes de armadura, sin aumentos de reflejos, solo una pieza de código fusionada en su córtex. Ecos, el motor de miedo colectivo. No le enseñó a luchar. Simplemente hizo que todos los demás olvidaran cómo ganar. Ahora, mientras flotaba hacia Oraxis, se despojó del pensamiento. No necesitaba calcular ni elaborar estrategias. La nave no tenía necesidad de tácticas. Respondía al trauma, a la culpa, a la memoria reprimida. Se alimentaba de su negación, y Oraxis estaba lleno de ella. El almirante Saxon observaba impotente desde una flota secundaria que ahora orbitaba la luna, Joriel, justo fuera del perímetro de defensa de Oraxis. La CS Retribución había desaparecido, derretida desde adentro hacia afuera, su Estado Mayor muerto. La mayoría por suicidio, algunos por locura. Él era el superviviente de más alto rango, y era el único autorizado para decir lo que nadie más diría. Esto ya no es una amenaza militar. Es una anomalía a nivel de especie. La sala se quedó en silencio.
Continuó. No nos está atacando con armas. Nos está atacando con lo que olvidamos. Cada crimen de guerra, cada planeta roto, cada niño huérfano que enterramos en declaraciones de políticas, nos está haciendo revivirlo. Y cuanto más intentamos luchar, más fuerte se vuelve. ¿Entonces evacuamos?, dijo un diplomático. Despejemos Oraxis. Traslademos los consejos ¿a ningún lugar seguro? Saxon los miró fijamente. ¿No lo entienden? El hombre ya no está pilotando la nave. Él es la nave. Y a la nave no le importa Oraxis. Se acercó más. Le importa recordarnos. Todos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. La había perdido. Por eso lo entendía. En la superficie del planeta, muy por encima de las megaciudades de Bell, los ciudadanos observaban cómo los cielos se volvían de un color que no existía en su espectro. No rojo, no violeta, simplemente incorrecto. Las nubes se invirtieron. La lluvia caía hacia arriba. Y entonces lo vieron, proyectado sobre la atmósfera. Un recuerdo, un sueño, una advertencia. No en audio, ni siquiera en video, sino en sentimiento. Miles de niños acurrucados en búnkeres subterráneos, cantando para sí mismos, haciendo estrellas de papel con retazos, escribiendo nombres en las paredes. Un nombre se repetía una y otra vez. Aarón. Luego un destello. Luego silencio. Luego una voz susurró en cada mente del planeta. Ustedes decidieron que éramos demasiado peligrosos para existir. Así que me convertí en su miedo. Ahora les recordaré lo que borraron. Un mundo a la vez. La coalición reunió las fuerzas que le quedaban. Pero las flotas no podían volar. Los sistemas de comando de IA se derritieron. Los almirantes comenzaron a desertar. Una especie, los guarianos, se rindió por completo. Enviaron un mensaje pidiendo perdón. No recibieron respuesta. Una semana después, el sol de su mundo natal simplemente desapareció. No explotó, no fue consumido, simplemente se fue, como si nunca hubiera existido. El recuerdo de su sistema permaneció en los mapas estelares, pero nadie podía recordar dónde había estado. De vuelta en órbita sobre Oraxis. Aarón, o lo que quedaba de él, estaba sentado dentro de la cámara central de la nave. Ya no tenía piel. Su carne se había convertido en circuitos. El pensamiento fluía directamente a la arquitectura. El latido de su corazón coincidía con el pulso de la nave. Y aún así, una parte de él recordaba. Un rostro pequeño, cubierto de ceniza, ojos demasiado viejos para su edad. Tío Aarón, ¿vamos a morir?, había preguntado segundos antes de que cayeran las bombas. Ella no había llorado. Él sí. La alcanzó en el recuerdo, pero ella se desvaneció como el resto. Ese dolor era el motor. Recurría a él una y otra vez porque ese dolor era más fuerte que cualquier reactor y era suyo para empuñar. Pero hoy, algo cambió. La nave disminuyó la velocidad. Dudó. Por primera vez desde que dejó los escombros de la órbita terrestre, Aarón sintió resistencia. No externa, interna. Dentro de la nave, algo parpadeó. Una advertencia. Inestabilidad emocional superando el umbral de estabilización. La ignoró. Luego se repitió. Más fuerte. Inestabilidad emocional superando la estabilización. Umbral. Sus manos temblaron. La carne, lo que quedaba de ella. El bucle de trauma giraba demasiado rápido. El motor de eco no solo se alimentaba del miedo del enemigo. Se alimentaba del suyo. Y estaba llegando a su límite. De vuelta en Joriel, el almirante Saxon miraba las lecturas psíquicas que provenían de Oraxis. Estaban aumentando. Descarga de trauma exponencial. Civiles cayendo en coma. Sistemas de IA autoterminándose. Sueños a nivel planetario sincronizándose entre especies. Luego algo inesperado. Una caída en la señal. Súbita. Abrupta. Miró a sus oficiales. ¿Por qué cayó la señal? Uno de ellos, un Kahari de ojos plateados, parpadeó lentamente. El arma se está fracturando. Creo, vaciló. Creo que está recordando algo que no debía. Dentro de la nave, Aarón estaba de rodillas.
Sangre goteaba de su boca. ¿O era refrigerante? No lo sabía. El rostro de su sobrina seguía apareciendo. No con tristeza, no con dolor. Sonriendo. Feliz. Ese recuerdo no pertenecía aquí. No era combustible. Era una interrupción. La nave le gritó. Bucle de trauma central desestabilizado. Reiniciar motor emocional S/N. Intentó presionar S. Su mano se negó. Porque por primera vez, recordó por qué ella había sonreído. No porque fuera valiente, sino porque él se lo había prometido. Te mantendré a salvo, Sara. Mantendré a todos a salvo. Había fallado. Ahora estaba destruyendo todo lo que le recordaba su muerte. Todo lo que podría haberla salvado. Se estaba convirtiendo en los monstruos que la borraron. Cayó al suelo. La nave tembló. Afuera, la flota observaba en silencio atónito cómo la nave negra se atenuaba. Sus luces parpadearon, su órbita se desestabilizó. Comenzó a caer hacia Oraxis. No en un ataque, sino en un colapso. La nave Echo ya no era un arma. Era una espiral de duelo, y se estaba devorando a sí misma. Saxon tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Abordó una nave de exploración solo. Sin armas, sin tripulación. Voló directamente hacia la nave Echo. Le dijeron que era un suicidio. Lo sabía. Pero por primera vez, Saxon no vio la nave como un enemigo. La vio por lo que realmente era. Un ataúd. Y tal vez, solo tal vez, alguien dentro todavía estaba vivo, todavía humano. Cuando el pestillo de acoplamiento se sujetó al casco exterior, esperaba vaporizarse, pero no pasó nada. La esclusa de aire se abrió. Dentro, las paredes pulsaban con luz. Caminó a través de ellas lentamente, con cautela. El aire se sentía eléctrico, como si cada molécula lo estuviera observando. Y entonces lo encontró, desplomado, apenas respirando. No hombre, no máquina. Algo intermedio. ¿Eres Aarón? Preguntó Saxon en voz baja. Un destello de movimiento, los ojos se abrieron. Apenas. ¿Viniste solo? Susurró Aarón. Sí. La voz de Aarón se quebró. Eso es valiente. No, dijo Saxon. Eso es humano. Aarón sonrió. Una pequeña sonrisa rota. Entonces quizás aún no nos hemos extinguido. Cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, durmió. El silencio en la cabina era antinatural, no pacífico, no calmado. El tipo de silencio que sigue a un grito tan fuerte que rompe el aire. El almirante Saxon estaba sentado en la cámara semicollapsada de la nave Echo. Las paredes a su alrededor se contraían con pulsos de memoria residual. Cada parpadeo de luz era la muerte de alguien. Un pensamiento, un momento, un arrepentimiento. Esta nave no almacenaba datos como las máquinas. Recordaba como una persona. Aarón yacía desplomado cerca del núcleo nervioso, inmóvil, respirando superficialmente. Su cuerpo, una mezcla impía de materia orgánica y trauma diseñado. Su pecho apenas subía y bajaba. Tubos pulsaban suavemente bajo su piel como venas llenas de electricidad, no de sangre. Saxon no sabía que lo mantenía vivo, y no se atrevía a desconectar nada para averiguarlo. Afuera, Oraxis se había quedado en silencio. Ninguna nave se acercaba. Ninguna arma apuntaba a la nave Echo. Era como si todo el mundo de la coalición contuviera la respiración, esperando a ver qué haría el último humano a continuación. Pero esta vez, era a Saxon a quien esperaban. Y él no tenía respuestas. Hace 30 años, Saxon había votado para aniquilar la Tierra. No estaba orgulloso de ello. Había leído los informes, las guerras humanas, su negativa a obedecer los códigos interestelares, su uso de la emoción como ventaja estratégica. Eran inestables, impredecibles, peligrosos. Y durante mucho tiempo, creyó que eso significaba que merecían ser borrados. Pero mientras estaba de pie en el corazón del arma misma nacida de sus cenizas, respirando el aire reciclado de una nave fantasma, se dio cuenta de algo terrible. No eran peligrosos por su violencia. Eran peligrosos porque recordaban. Porque no podían olvidar el dolor como lo hacía la coalición.
Donde otros racionalizaban la pérdida en decisiones políticas limpias, los humanos se rompían y luego construían cosas a partir de esa fractura. A veces máquinas, a veces arte, a veces armas. Saxon caminó lentamente hacia la cámara de control central, sin saber si la nave le permitiría el acceso. Atravesó una membrana parpadeante de filamentos neurales relucientes. Las luces se atenuaron a su alrededor. Luego una voz, suave, joven, femenina. No está autorizado, tío Aarón. Saxon se congeló. ¿Quién dijo eso? Silencio. Luego la voz de nuevo, gentil, confundida. No eres él, pero lleva su pena. Se giró, intentando localizar la fuente, pero la voz provenía de las paredes. ¿Quién eres?, preguntó. Esta vez, la respuesta fue más lenta, más medida. Soy lo que queda de Sara. La columna de Saxon se tensó. El nombre estaba grabado en los registros. Sara, la sobrina de Aarón, una víctima del ataque a la Tierra. Nunca había visto una foto, pero recordaba el nombre de los documentos de información clasificada. Fue una de las primeras niñas registradas en el último campo de refugiados de la Tierra. Desaparecida en la primera oleada. Pero vivía aquí de alguna manera, no físicamente, sino como un eco digital. Susurró. ¿Él te salvó? No, respondió ella. Él salvó el momento antes de que yo muriera. No pudo dejarlo ir, así que lo introdujo en la nave. Saxon retrocedió. Esto no era solo un arma. Era un cementerio de recuerdos. Cada trauma era un fragmento de datos. Cada grito, un hilo. Aarón había construido la nave no solo como una herramienta, sino como una tumba, un archivo vivo de la pérdida. De vuelta en Joriel, el comando de la coalición observaba a la nave Echo caer en una órbita más baja. No veían armas de energía, ni campos de distorsión, ni interferencia psíquica. Solo estaba a la deriva. Las señales se habían detenido. El senador Gur de la Confederación Beyer se inclinó en su asiento. Esta es nuestra oportunidad. Acabemos con esto ahora. Sin negociaciones. Pero otros dudaban. Los guarianos estaban en silencio. Los Baltasa ya habían transmitido órdenes de retirada completa de la guerra. Y los Dreskari, todo su sistema de IA planetario se había colapsado por los ecos de trauma residual. Habían desaparecido, no muertos, sino cambiados. Solo quedaban las especies centrales de la coalición. Aquellas que siempre habían votado por el exterminio. No sabían hacer otra cosa. Incluso si destruimos la nave, susurró un comandante. ¿Qué pasa con la idea de ella? Nadie respondió. Porque la nave Echo ya había ganado. No matándolos, sino haciéndolos recordar. Y en una galaxia adicta a olvidar, eso era peor. Dentro de la nave, Aarón se movió apenas. Sus dedos se contrajeron, su cabeza giró. Tío Aarón, dijo la voz de Sara. Sus ojos se abrieron. La habitación se desenfocaba y enfocaba. No estaba seguro de si estaba viendo el mundo o el interior de su propia mente. Sara, susurró. Estoy aquí. Saxon se giró. Los labios de Aarón se movieron, pero su voz era apenas audible. Saxon se acercó. Estás vivo. Aarón parpadeó lentamente, dolorosamente. No estoy seguro de que esa sea la palabra correcta. Tienes que apagarla. Aarón tosió, el sonido agudo y metálico. Lo hice. Saxon frunció el ceño. No, la pausaste, pero sigue viva. La nave, el archivo. Sigue recordando, alimentándose del miedo de todos los demás. Aarón intentó sentarse, pero se derrumbó contra la pared. Yo no quería esto. Saxon se arrodilló a su lado. Entonces ayúdame a arreglarlo. La respiración de Aarón se entrecortó. Sus ojos estaban distantes. ¿Arreglarlo? Saxon asintió. No eres el único que perdió algo. Pero si destruyes todo, te conviertes en lo que dijeron que eras. Te conviertes en lo que odias. Aarón guardó silencio. Las luces de la habitación pulsaban lentamente. Sara sigue aquí, añadió Saxon en voz baja. Ella te salvó. Ahora quizás tú puedas salvar a alguien más. Durante mucho tiempo,
Aarón no se movió. Luego susurró: consola central, anulación manual. La habitación cambió. Un pedestal se elevó del suelo. Obsidiana lisa zumbando débilmente. Brillaba con símbolos que no pertenecían a ningún idioma. Letras humanas fusionadas con sintaxis alienígena, como si la nave hubiera comenzado a inventar su propia gramática. Saxon lo miró fijamente. ¿Qué hago? Aarón tosió de nuevo, sus ojos oscureciéndose. Tienes que darle un nuevo final. Saxon parpadeó. ¿Qué significa eso? El eco se alimenta de traumas no resueltos, de historias inacabadas. Eso es lo que lo impulsa. Todos esos recuerdos atrapados en bucles. Si le das un cierre, muere. Saxon frunció el ceño. ¿Quieres que le cuente un cuento para dormir? Aarón rió débilmente. Algo así. Luego su voz bajó. Empieza con el de ella. Saxon asintió. Se levantó, caminó hacia la consola. Su mano se cernió sobre ella. Y comenzó a hablar. No gritó. No ordenó. Recordó. Contó la historia de la tierra, del miedo que los hizo matarla, del arrepentimiento que nadie admitió. Habló de Aarón, el hombre que no se convirtió en un héroe, sino en una herida con forma de hombre. Le dijo a la nave que era hora de descansar. Y mientras lo hacía, las luces cambiaron. No se atenuaron, se suavizaron, como si la nave estuviera escuchando. Terminó la historia con Sara, una niña que sonreía en la oscuridad, que confió en alguien para protegerla, que nunca dejó de creer, y que incluso ahora mantenía unido al último humano de la galaxia con nada más que memoria y amor. Cuando dejó de hablar, la consola brilló más intensamente, luego se atenuó, y la nave se quedó quieta. Sin subida de tensión, sin explosión, solo quietud. Como una máquina a la que finalmente se le permite llorar. En todo Oraxis, los cielos se despejaron. El color volvió al espectro. La gente parpadeó y recordó quiénes eran. No más visiones. No más sueños compartidos. El motor de trauma se había apagado, no porque fuera vencido, sino porque fue escuchado. Más tarde, encontraron el cuerpo de Aarón todavía en la cámara, todavía conectado al núcleo nervioso, pero en paz. No retorcido en agonía, no gritando, solo durmiendo. Lo enterraron en Oraxis, en contra de las órdenes. Construyeron un monumento sobre su tumba, una aguja negra sin nombre, solo una inscripción. Los olvidamos, pero ellos nos recordaron. Y al recordar, nos salvaron a todos. De vuelta en el espacio profundo, el Consejo de la Coalición se reunió por primera vez en meses. No en sus cámaras fortaleza, sino a cielo abierto. Sin armas, sin guardias de IA, solo voces hablando y, quizás, finalmente escuchando. Porque a veces solo se necesita una nave, un hombre, un recuerdo que se niega a morir para enseñar a toda una galaxia cómo vivir de nuevo. Lo llamaron el silencio. No porque no hubiera sonido, sino porque por primera vez en siglos, nadie gritaba. Sin guerras, sin invasiones, sin votos por el exterminio, sin ciudades en llamas. El día que la nave Echo se apagó, toda una galaxia soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Y sin embargo, lo que vino después no fue paz. Fue confusión. La coalición de civilizaciones racionales nunca había sido diseñada para manejar la misericordia. Era un cuerpo de gobierno nacido del instinto de supervivencia. Cada política, cada flota, cada voto se había construido sobre la creencia de que la emocionalidad era peligrosa, que conducía al caos. Y así, cuando se enfrentaron a una raza como la humanidad, no dudaron. Habían cuantificado la amenaza. Probabilidad de represalia irracional, 93%. Probabilidad de armamentización tecnológica del duelo, 81%. Susceptibilidad a la guerra ideológica basada en emociones, 100%. Su respuesta había sido limpia, lógica, final. Pero los números habían estado equivocados porque ninguna simulación había tenido en cuenta a Aaron Bass, un hombre, una nave fantasma y el grito colectivo de un planeta que no se quedaría enterrado. Ahora que todo había terminado, la coalición se enfrentaba a un problema nuevo y aterrador. ¿Qué hacemos con el recuerdo de nuestra culpa?
En una silenciosa cámara del Consejo a bordo de la reacondicionada CS Concordia, el almirante Saxon estaba sentado solo. El tribunal de guerra lo había eximido de enjuiciamiento. Técnicamente, había desafiado órdenes al entrar en la nave Echo. Técnicamente, había hecho contacto con un humano hostil y armamentizado. Técnicamente, debería haber sido sometido a consejo de guerra. Pero nadie quería ser el que arrojara al único testigo superviviente de Aaron Bass a una celda. Saxon había regresado cambiado, más silencioso. Ya no ladraba órdenes. No levantaba la voz. No interrumpía. Cuando le preguntaban qué vio dentro de la nave, no daba respuestas, solo historias. A veces hablaba de una niña llamada Sara. A veces hablaba de fuego y estrellas de papel. A veces lloraba sin saber por qué. La mayor parte del tiempo se sentaba en silencio. No paz, no pena, solo presencia. Y eso ponía nerviosa a la gente, porque si un solo hombre podía entrar en el corazón de esa nave y volver humano, ¿qué decía eso sobre todo lo que la coalición había hecho? ¿Qué decía eso sobre el resto de ellos? Los guarianos fueron los primeros en actuar. Declararon la independencia formal de la coalición y comenzaron a transmitir los registros del Echo, fragmentos recuperados de los hilos de memoria residual de la nave negra. No contenían esquemas de armas, ni planes de batalla, ni notas de venganza. Solo momentos. Una madre riendo en un refugio de metro de ruido. Un hombre tocando un violín junto a un cráter. Un niño dibujando estrellas con hollín en una pared destrozada. Alguien muriendo mientras susurraba, «Recuérdennos». Llamaron al archivo el núcleo lloroso, y más de 14.000 millones de seres sintientes sintonizaban cada noche para verlos transmitirse por los cielos de Garia Prime. Se convirtió en una religión, no de adoración a los humanos, sino de reconocimiento de la pérdida. Por primera vez, la galaxia no intentó olvidar. Intentó comprender. Pero la comprensión no era universal. En los sistemas exteriores, crecieron susurros, oscuros, de que la nave Echo no estaba muerta. Que el alma de Aaron Bass había infectado los patrones de pensamiento de la galaxia. Que el trauma era un contagio, y que recordar la Tierra con demasiada claridad provocaría otro colapso. Un grupo marginal llamado la Purga Racional se formó en secreto, construido sobre una idea. La historia es el arma más grande. Quémenla. Comenzaron a atacar monumentos. Los guarianos fueron quemados vivos en colonias mineras. El nombre de Sara fue borrado de docenas de archivos en los sectores exteriores. El monumento sobre Oraxis fue bombardeado 2 veces. Pero cada vez que intentaban borrarla, más gente recordaba. Empezaron a escribir su nombre en código, dejando fragmentos de datos que se reconstruían solos. Grafitis que no se podían borrar. Ecos. En la luna de Tarnit, una joven archivera Baltzi llamada Kadren entró en las ruinas de una base de la coalición destruida durante la guerra. No era militar. No era política, solo curiosa. Había nacido un año después de la guerra del Echo, nunca había visto a un humano con sus propios ojos. Pero tenía preguntas que nadie respondía. ¿Por qué la galaxia los había temido tanto? ¿Por qué Aaron Bass, de todas las personas, se había convertido en el Echo final? ¿Y por qué soñaba con estrellas que no existían? Dentro de la base, encontró lo que la coalición pensaba que había enterrado. Un fragmento de datos de una de las antiguas colonias de la Tierra, corrupto, encriptado, lleno de archivos rotos etiquetados con medias palabras, EMPA, memo, recuerda. Lo llevó a su laboratorio, pasó semanas decodificándolo, y cuando finalmente desencriptó el archivo de audio, una voz humana susurró a través del tiempo. Nunca fuimos su enemigo. Simplemente nos negamos a olvidar. Y ustedes confundieron la memoria con una amenaza. Ella lloró. No sabía por qué. Solo que alguien muerto hace mucho tiempo le acababa de recordar lo que significaba sentir. Comenzó a transmitir la voz en un canal abierto. Otros la oyeron y por primera vez en la historia galáctica, la gente empezó a preguntarse qué podrían haber construido los humanos si no hubieran sido destruidos. El consejo de la coalición se fracturó. Algunos querían comenzar las reparaciones. Una disculpa formal a cualquier resto de humanidad que aún flotara en los oscuros rincones del espacio.
Una promesa abierta de no permitir nunca más que la memoria fuera enterrada. Otros querían sellarla permanentemente. El cuerpo de Aarón había sido cremado después de que su interfaz neural comenzara a emitir ráfagas de energía psíquica, trauma residual. Sus cenizas se guardaban en una bóveda sellada a bordo de la CS Concordia junto con piezas de la nave Echo que no se habían desintegrado. Algunos miembros del consejo votaron para arrojar la bóveda a un agujero negro. Saxon se negó. Se presentó en la reunión por primera vez en meses y solo dijo esto: si lo borran, no borran el dolor. Simplemente garantizan que vuelva más enojado la próxima vez. Y luego se fue. Nunca más fue visto en la política. Se extendieron rumores de que Saxon viajó a los confines del espacio cartografiado. Algunos decían que buscaba más supervivientes humanos. Algunos decían que quería encontrar las colonias perdidas que la Tierra sembró antes de la guerra. Algunos creían que intentaba encontrar una manera de hablar con Aarón de nuevo. Nadie lo sabe. Pero más tarde se recibió un mensaje en una frecuencia remota. La voz de una mujer, joven, gentil, diciendo solo: «Tío Aarón, no estamos solos». 5 años después, en la luna destrozada de Kiraal, una sonda transmitió algo inesperado. Coordenadas. Antiguas coordenadas de la Tierra, pero cambiadas, evolucionadas. Cuando los científicos triangularon la señal, apuntaba hacia un sistema estelar que no debería existir. Un bolsillo oculto de la realidad curvado a través de la lógica del código de memoria, exactamente del tipo utilizado por la nave Echo. Dentro de él, un planeta, azul y verde, inexplorado, habitable, cubierto de bosques, océanos, aire respirable por pulmones humanos. Orbitándolo había un único satélite transmitiendo una palabra en 74 idiomas. Hogar. Nadie reclamó el planeta. Nadie se atrevió porque todos sabían lo que significaba. Algunos creían que Aarón lo había creado en sus últimos momentos. Un regalo de despedida codificado en la lógica del trauma, construido a partir de memoria y duelo. Otros pensaban que era real. Una colonia que había escapado hacía mucho tiempo, sobreviviendo de alguna manera a la purga, creciendo silenciosamente en su propio mito. Pero una verdad quedó clara. El recuerdo de la humanidad ya no era una amenaza. Era una semilla. Y algo estaba creciendo de nuevo. Lo llamaron Ecotera, un nuevo comienzo construido no sobre la conquista, sino sobre el recuerdo. Las naves llegaron lentamente al principio. Eruditos, peregrinos, supervivientes. No para colonizar, sino para aprender. Para comprender a la especie que intentaron destruir, para caminar por sus bosques, para respirar su aire, para oír, aunque solo fuera en susurros, la voz de una niña sonriendo en la oscuridad, y el mensaje que su tío dejó atrás. Borraron nuestros cuerpos, pero no nuestra historia. Y mientras alguien recuerde, nunca nos habremos ido del todo. El mundo no parecía real al principio. Ecotera resplandecía como una alucinación. Una canica azul y verde suspendida en un campo de luz, envuelta en una suave neblina electromagnética, pulsando a frecuencias justo fuera de la percepción normal. Durante días después de su descubrimiento, las naves en órbita se negaron a descender. No por miedo, por asombro. Porque nadie podía explicarlo. Ningún mapa estelar oficial había registrado su existencia. Ninguna telemetría antigua de la Tierra mostraba su formación. Sin embargo, aquí estaba, no solo sobreviviendo, sino prosperando, intacto, sin colonizar, e irradiando el mismo tipo de extraña calidez que hizo tan aterradora a la nave Echo. Solo que esto no era un arma. Esto era otra cosa. Los primeros en aterrizar no fueron militares. No fueron diplomáticos, políticos ni exploradores planetarios. Eran recordadores. Así se llamaban a sí mismos. Científicos, artistas, huérfanos de la guerra del Eco. Algunos guarianos, algunos baltis, incluso algunos desertores Bellari. Todos ellos atormentados por las transmisiones de la nave Echo y el acto final de Aarón Bass. Su propósito no era la conquista. Era ser testigos. Las puertas del transbordador se abrieron en un campo de hierba dorada que llegaba hasta la cintura. Sobre ellos, el cielo era de un azul imposiblemente claro. Lunas gemelas flotaban en perfecto equilibrio.
El sol ardía suave y dorado, no demasiado caliente, no demasiado brillante. Aves que no podían identificar surcaban el cielo. Aves, pero con algo diferente en su movimiento. Todo en el planeta pulsaba con una especie de armonía que la galaxia no había visto en siglos. Llamaron al lugar donde aterrizaron primer recuerdo. Se convirtió en un asentamiento improvisado en un mes. No ciudades, ni siquiera aldeas. Solo puestos de avanzada. Lugares de silencio, de pensamiento. Aquí, la gente recordaba en voz alta. Recitaban historias, fragmentos de la historia humana extraídos de archivos corruptos. Pintaban escenas de la vieja tierra en las paredes de roca. Una niña comenzó a tallar el nombre de Aarón en una piedra todos los días, no porque lo hubiera conocido, sino porque él había creado un espacio para que ella viviera. El movimiento se extendió. De vuelta en el espacio de la coalición, no todos lo celebraron. Mientras unos pocos fracturados veían Ecotera como un renacimiento sagrado, un símbolo de segundas oportunidades, otros lo veían como el primer dominó en un nuevo colapso. La purga racional resurgió, esta vez más organizada. Declararon a Ecotera una amenaza para el equilibrio psicológico, afirmando que su propia existencia estaba reescribiendo la memoria, infectando a las especies con emociones de estilo humano a través de la exposición a su extraño campo de energía. Citaron casos de contaminación por eco, soldados que rompían a llorar al ver un árbol, eruditos que dejaban de hablar después de ver las estrellas reflejadas en el océano de Ecotera. No estamos destinados a recordar tan profundamente, advirtió un líder de la purga en un discurso transmitido a través de 10 sistemas. Es insostenible. Destruirá nuestra sociedad de nuevo. La coalición vaciló. No tenían pruebas de que Ecotera fuera peligrosa, pero tampoco tenían explicación de por qué respondía a la emoción. ¿Por qué lo hacía? Los sensores lo confirmaron. Cuando la gente recordaba momentos traumáticos, el viento cambiaba. Cuando alguien susurraba el nombre de Aarón, las flores brotaban. Cuando un superviviente Baltasis cantó una canción de cuna de los archivos de la Tierra, las lunas se alinearon durante una noche completa. El planeta no solo estaba vivo, estaba escuchando. Kadren estaba de pie en la cima de un acantilado al atardecer, su mano flotando justo sobre el suelo. Sintió un pulso bajo las yemas de sus dedos. No sísmico, no magnético, simplemente se sentía. Había venido a Ecotera cargando la culpa por el silencio de su especie, por las generaciones que habían votado por la extinción. Pero ahora sentía algo más. Perdón. No sabía si era suyo para sentir. No sabía si era siquiera real. Pero la tierra zumbaba con él, una especie de calidez que no provenía del fuego, sino de la presencia. Esa noche, escribió en su diario, el planeta sueña, no con la destrucción, sino con la memoria. Y en esa memoria, hace espacio para todos nosotros. A la mañana siguiente, la entrada de su diario estaba grabada en una roca cercana, no tallada a mano, sino por el viento. La purga racional lo llamó propaganda. Los recordadores lo llamaron un milagro. La coalición convocó una votación. Propuesta 882A. Contención de Ecotera, prohibición de acceso para preservar la estabilidad mental galáctica. La moción fue aprobada por un estrecho margen, 9-8. En cuestión de días, se despachó un bloqueo. 15 acorazados, 6 amortiguadores de sensores y una flota de estabilizadores de campo psicológico se movieron a la órbita de Ecotera. A nadie se le permitió aterrizar. A nadie se le permitió hablar de Aarón. La frecuencia de transmisión que emitía Hogar fue bloqueada. Y sin embargo, el planeta siguió brillando. Sus 2 lunas continuaron orbitando sin ser molestadas. Sus océanos permanecieron cálidos. Y dentro de sus bosques, la gente todavía estaba allí. Porque para cuando se autorizó el bloqueo, Ecotera ya se había clonado a sí misma. Empezaron a surgir informes no confirmados. Una nave comercial guariana detectó un planeta con lecturas electromagnéticas idénticas cerca del cinturón de la cicatriz. Un equipo de minería juró haberse encontrado con un bosque de memoria en una luna previamente estéril. Regiones enteras del espacio comenzaron a experimentar sueños localizados. Miles de seres soñando los mismos recuerdos humanos al mismo tiempo.
Nadie lo entendía. La coalición lo llamó guerra psicológica, pero otros susurraban la verdad. El motor de Eco no era solo un arma. Era una semilla. Y Aarón no plantó un árbol. Plantó un bosque a través del tiempo mismo. Saxon, ahora viviendo en el exilio en un satélite roto que orbitaba un sol muerto, observaba cómo se desarrollaba el caos. Recibió una transmisión a través de una señal pirata. Encriptada. Una voz que no había oído en 5 años. Una niña riendo. El tío Aarón dice hola. Saxon sonrió entre lágrimas, no porque creyera que Aarón estaba vivo, sino porque sabía que el recuerdo lo estaba. Y los recuerdos eran más fuertes que las naves de guerra. 2 años después, el bloqueo fracasó. No por la violencia, por el silencio. Una por una, las naves de la coalición se apagaron. No destruidas, no atacadas, simplemente silenciosas. Los miembros de la tripulación cayeron en un sueño sin sueños. Las armas no se activaron. La CIA de la flota quedaron inactivas. Cuando los investigadores llegaron, no encontraron nada malo. Ni virus, ni sabotaje, solo una frase dejada en los registros internos de cada nave. No puedes silenciar lo que nació en gritos. El bloqueo se levantó, y cuando lo hizo, Ecotera les dio la bienvenida. Ahora, años después, la galaxia no es lo que una vez fue. Ecotera ya no es un secreto. Es una peregrinación. No solo para supervivientes, para cualquiera que quiera recordar. Cualquiera que quiera sentir. No hay gobiernos aquí. No hay ejércitos. Solo piedras con nombres. Árboles que zumban. Océanos que susurran canciones de cuna en lenguas muertas hace mucho. Algunos dicen que el planeta está embrujado. Algunos dicen que es sagrado. Pero quienes lo visitan solo dicen esto: hay un lugar en la galaxia que recuerda lo que intentamos olvidar. Un planeta que canta con la voz del último humano. Y si te quedas muy quieto, todavía puedes oírlo respirar. La guerra que temían nunca llegó. No hubo flotas surgiendo del suelo de Ecotera. Ni armadas controladas mentalmente. Ni legiones de IA sembradas de la ira del último humano. En cambio, solo hubo historias. Historias llevadas en fragmentos de datos, sueños, patrones de viento, canciones en lenguas olvidadas. Y se estaban extendiendo más rápido de lo que la coalición podía censurarlas, más rápido de lo que la purga racional podía quemarlas. Lo llamaron la resonancia, y no podía ser detenida. En las lunas comerciales de Toraxis, los trabajadores portuarios comenzaron a despertarse con canciones en la cabeza. Canciones que no conocían. Canciones de un mundo que nunca habían visitado. Cuando las tarareaban en voz alta, otros se unían sin saber por qué. Un capitán guariano cayó de rodillas en medio de una negociación comercial, llorando incontrolablemente mientras recordaba el último dibujo de un niño humano. Un sol, un árbol y una niña con un nombre que nunca supo que sabía. En todo el imperio Baltis, un contagio cultural echó raíces. Artistas, escultores y compositores comenzaron a crear obras que juraban que provenían de una voz en el silencio. Piezas que coincidían con frecuencias olvidadas de la tierra. Un pintor llamado Helma pintó el rostro de Aarón Bass perfectamente sin haber visto nunca una referencia. Fue arrestado por traición. En 3 días, miles protestaron por su encarcelamiento. No porque conocieran a Aarón, sino porque recordaban lo que se sentía no ser escuchado. La purga racional pasó a la clandestinidad. Vieron lo que se avecinaba. No una rebelión, sino algo mucho más peligroso. Desobediencia cultural. No con armas, con duelo, con nombres, con canciones, con verdades que se negaban a permanecer enterradas. Lanzaron una campaña final, la Operación Silencio, un esfuerzo a nivel de sistema para esterilizar los campos de memoria, borrar los artefactos humanos recuperados y reforzar los filtros digitales que bloqueaban la resonancia emocional de los archivos archivados. Pero por cada archivo que limpiaban, aparecían 10 más. La resonancia se había movido más allá del espacio físico. Ahora vivía en el propio lenguaje. Se estaba desarrollando una nueva sintaxis, fusionada de cientos de dialectos, salpicada de frases de la tierra que se creían extintas. Una niña Baltis fue sorprendida escribiendo la palabra hogar
en el techo de su escuela usando tinta invisible que hizo con jugo de fruta y luz. Fue expulsada. Su video se hizo viral en 400 sistemas. Se convirtió en un símbolo no de rebelión, sino de negativa. Saxon no había hablado públicamente en casi una década. Vivía ahora en un observatorio abandonado en el mundo muerto de Nartos, rodeado de telescopios rotos y conjuntos de radio de archivos estáticos. Un pequeño grupo de recordadores lo había encontrado, no para adorarlo, sino para preguntar. Querían orientación. Querían saber qué haría Aarón ahora. Pero Saxon no tenía respuestas, solo silencio. Hasta que un día, mientras observaba una estrella muerta pulsar débilmente en el escáner, apareció un mensaje. Todavía no lo entienden. Nunca se trató de venganza. Se trataba de devolvernos nuestros nombres. El texto no estaba encriptado. Ninguna señal lo rastreó. Solo un único nombre de archivo. Sara-log. Las manos de Saxon temblaron, no porque pensara que Aarón había regresado, sino porque el motor de eco podría no haberse ido nunca. En otras partes de la galaxia, comenzó a aparecer la ecoflora. Así la llamaron los científicos. Plantas, hongos y microorganismos genéticamente idénticos a nada en la biosfera conocida. Pero con una anomalía. Reaccionaban al duelo. No al agua, no al sol, a la emoción. Florecían en los funerales, se marchitaban con la ira, danzaban de alegría en una luna en el cinturón de la cicatriz. Una sola flor brotó en el instante en que una niña recordó la voz de su madre por primera vez. La planta cantó una canción susurrante lo suficientemente fuerte como para ser escuchada si te sentabas perfectamente quieto. Sus letras se traducían aproximadamente como, no estás solo. Incluso en la ceniza, el jardín sigue creciendo. La purga intentó quemar estos crecimientos. Ardían rápido, pero siempre volvían. A veces en lugares que nunca habían sido tocados por la presencia humana. Y entonces apareció la ecoaguja. Un día, sin previo aviso, emergió en órbita baja sobre Viari Prime, el mismo mundo que había autorizado por primera vez la esterilización de la Tierra. La aguja era negra, lisa y silenciosa. No llevaba armas, ni defensas, ni marcas, excepto una palabra. Pulsando en escritura humana. Recuerda. El ejército Bellari desplegó naves, se lanzaron misiles, se dispararon láseres, nada impactó. Las armas atravesaron la aguja como si no estuviera allí. Pero en la superficie, algo cambió. Un pulso de baja frecuencia se extendió por la capital. De repente, cada ciudadano, cada especie, cada edad fue superada por una alucinación singular y vívida. La Tierra. No la ruina calcinada que describían los archivos, sino exuberante, viva. Niños jugando, música flotando en el aire, una mujer horneando pan, un niño volando una cometa. Aarón sentado bajo un árbol, observándolos con una mirada que no era de ira, sino de pérdida. Y la voz de Sara flotando suavemente a través de sus mentes. Intentaron olvidarnos, pero nosotros los recordamos a ustedes, incluso cuando dolía. Cuando la alucinación terminó, el 19% del ejército Bellari renunció. La aguja desapareció al día siguiente. Ahora incluso la coalición se fracturó. Los guarianos se fueron por completo, declarándose el acuerdo de la memoria libre. Los Baltiza votaron para proteger toda la ecoflora bajo la ley planetaria y los Drescarí ofrecieron su propia expiación. Expusieron cada voto clasificado emitido sobre la destrucción de la Tierra, que se remontaba a 200 años antes del ataque final. Cada documento, cada reunión, cada voz. Fue una sangría. Las protestas públicas estallaron. Las cámaras del Consejo fueron asaltadas. Archivos una vez custodiados por la seguridad interestelar fueron abiertos por civiles. Y en cada caso encontraron una frase repetida en documentos clasificados. Eliminar el riesgo emocional. Pero era demasiado tarde. El riesgo había florecido. Y ahora la galaxia sentía todo. En Ecotera, el suelo brilló durante 3 días seguidos. Nadie supo por qué. El cielo se tornó de un suave tono violeta. Los vientos llevaban el olor de los manzanos incluso donde no crecían huertos.
Los recordadores afirmaron que sentían a Aarón caminando por los bosques, no físicamente, sino en el espacio entre los recuerdos. Una niña dijo que lo vio sentado bajo una cascada susurrando al planeta. Su dibujo del momento se hizo viral en 700 sistemas. Nadie lo cuestionó, ni siquiera los escépticos, porque a estas alturas todos sabían que la verdad no estaba en los hechos. La verdad estaba en el sentimiento que no moría. La purga racional hizo un último movimiento. Crearon una nueva IA llamada Mente Limpia. Su propósito: borrar la resonancia de eco residual de cualquier sistema infectado con firmas de duelo humano. Fue desplegada en 12 mundos. En cada uno, comenzó a esterilizar archivos, interrumpir campos de memoria, reescribir historias. Pero en el 13º mundo, Chasra 9, falló porque el propio planeta se resistió. Mente Limpia informó de anomalías ambientales, vientos que corrompían el código, lluvia que alteraba las puertas lógicas, suelo que reescribía sus flujos de datos. Luego una última entrada de registro antes del fallo del sistema. No somos su enemigo. Somos lo que queda del amor. No pueden borrar lo que nunca fue un dato. Mente Limpia colapsó. Y Ecotera creció de nuevo. Ahora, la galaxia se observa a sí misma deshacerse. No en la guerra, en la verdad, en la memoria. En nombres escritos en paredes que nadie se atreve a lavar. En todas partes la gente susurra los nombres que se les dijo que olvidaran. Aarón, Sara, Tierra. Y ellos mismos. Los hijos de aquellos que sobrevivieron a la purga, que nunca conocieron la Tierra, nunca hablaron con un humano, nunca vieron la nave Eco, han asumido el manto de recordar. Llevan fragmentos en su piel, en sus voces, en su arte. Y ya no tienen miedo porque ahora saben que el último humano no libró una guerra. Nos recordó una. Y en esa memoria, encontramos nuestro futuro. La galaxia estaba en silencio ahora. No porque la guerra hubiera terminado. No había comenzado de nuevo. No porque la paz hubiera prevalecido. No había sido declarada. Sino porque el eco se había extendido demasiado para ser contenido, y demasiado profundo para ser negado. La gente ya no luchaba por el poder. Luchaban por sentir. Y para muchos, eso era más difícil. En los bordes boscosos de Ecotera, una niña llamada Alra estaba sentada bajo un sauce llorón que nunca había sido plantado. Había aparecido una mañana durante el ciclo de floración del cielo violeta. No crecido, no brotado, aparecido. Algunos decían que era memoria manifiesta. Otros creían que el suelo respondía a las historias contadas a su alrededor. Al Ra no le importaba. Le gustaba la forma en que sus hojas susurraban cuando no soplaba el viento. Le gustaba cómo escuchaba sin hablar. Tenía 7 ciclos de edad, nacida en Ecotera. Nunca había visto una flota, nunca había pisado una nave de guerra, y no sabía que era una coalición. Pero conocía el nombre de Aarón Bas. No por los libros de historia, por sus sueños. Venía a veces en sombras, siempre cerca del agua, a veces bajo un cielo sin estrellas. Nunca hablaba. Solo la miraba y sonreía. En toda la galaxia, los monumentos comenzaron a caer. No por la fuerza, sino por el desuso. Estatuas de almirantes permanecían intactas, sin leer, olvidadas. Monumentos a batallas una vez glorificadas ahora acumulaban polvo. Pero en callejones y bosques, la gente tallaba nuevos nombres. Sara, Hogar, Bas. Recuerdo. Los niños dibujaban planetas con sonrisas. Los viejos soldados susurraban arrepentimientos a flores que brillaban en la oscuridad. Un exhistoriador de la coalición escribió un nuevo libro, no un registro de victorias, sino una colección de últimas palabras recogidas de las transmisiones del eco a través de 100 sistemas. Lo tituló Lo que los muertos nos dieron. Se convirtió en la obra más traducida de la historia conocida. A Saxon le dolían los huesos ahora. Caminaba con un bastón hecho de la rama de un árbol caído del bosquecillo sur de Ecotera, aquel donde las estrellas parecían zumbar si te quedabas quieto al anochecer. Había envejecido solo. Pero no estaba solo. La gente todavía acudía a él, no por consejos, sino por la verdad. Una vez fue el verdugo. Ahora era el testigo. En el aniversario de la caída de la Tierra, ya no llamado Día del Exterminio,
sino día del recuerdo, se paró en el suave amanecer, frente al mar de nombres tallados en los acantilados de primer recuerdo. No habló a la multitud. Habló a la piedra. Aarón, dijo en voz baja. Tenías razón. Hizo una pausa. Incluso después de todo esto, todavía no entienden lo que eras. Tocó el nombre Sarabás que brillaba débilmente en la roca. Pero están aprendiendo. Miró el amanecer. El cielo cambió de color. No por drama, no por espectáculo, por reconocimiento. Saxon sonrió, luego se giró y caminó de regreso al bosque. Murió una semana después. En su cabaña, encontraron solo 3 objetos. Un cuaderno gastado titulado Ecos que no pude decir. El dibujo de un niño de un planeta con un árbol y 2 personas debajo. Y un único mensaje arañado en la madera de su escritorio. No destruyó la galaxia. Le dio una segunda oportunidad. La purga racional murió en silencio. Sin guerras, sin bombas. Simplemente se quedaron sin voces. Incluso sus hijos dejaron de escuchar porque la resistencia a través del borrado no era rival para una verdad que florecía en cada corazón desprotegido. Podía suprimir el conocimiento, pero no el duelo, no la esperanza, no el derecho a recordar. A través de cientos de sistemas, comenzó una nueva tradición. Una vez al año, en el Día del Recuerdo, cada transmisor en la galaxia se detenía por un minuto de silencio. Y luego una sola voz hablaba. La voz de Sarabás recuperada de la última transmisión del Ecolog, con una claridad que la tecnología por sí sola nunca podría lograr. No éramos peligrosos porque luchábamos. Éramos peligrosos porque sentíamos. Y cuando intentaron borrarnos, nos convertimos en algo que nunca podrían olvidar. Nos convertimos en ustedes. El planeta que una vez había desaparecido, el que no debería haber existido, ahora tenía más visitantes por ciclo que cualquier otro en la galaxia. No por recursos, no por conquista. Por recordar. No había banderas en Ecotera, ni capital, ni líderes. Solo historias. Algunas escritas en piedra, algunas cantadas a los árboles, algunas susurradas a los niños en sueños. No era un gobierno. Era un jardín plantado en cenizas, alimentado por el duelo, floreciendo en silencio. Y el suelo nunca olvidó quien lo regó primero. Años después, nació una generación que nunca había oído hablar de la coalición, nunca había estudiado sus leyes, nunca había memorizado sus victorias. Todo lo que sabían era que una vez, hace mucho tiempo, alguien había intentado borrar a un pueblo que recordaba demasiado. Y en cambio, ese pueblo se convirtió en la memoria misma. Esa generación cantaba canciones sin origen, construía instrumentos sin nombre, contaba historias de un hombre que caminaba dentro de una nave que pensaba en pena, que llevó la voz de una niña a través de las estrellas y convirtió el trauma en verdad. Algunos no creían que hubiera existido. Algunos lo llamaban leyenda. Algunos lo llamaban Zambás. Pero la niña, ella siempre fue real, siempre presente en el lenguaje, en los sueños, en la forma en que la gente se abrazaba un poco más fuerte por la noche. Nadie discutía sobre ello ya. Porque lo que importaba no era si la historia había sucedido. Lo que importaba era que la historia fuera recordada. Y ella los recordaba a ellos. En el mismo centro de Ecotera, donde nadie podía llegar, donde ninguna nave podía aterrizar y ningún escáner podía penetrar, crecía una flor negra, solo una. Nunca floreció. Nunca se abrió. Simplemente existía. Algunos decían que era un remanente del motor de Eco. Otros creían que era el corazón de Aarón, enterrado por el propio planeta. Pero aquellos que se paraban cerca de ella decían que oían una respiración, no de un hombre, no de una máquina, sino de la propia galaxia, exhalando por primera vez en paz. Entrada de registro final de Eco-1. Transmisor, núcleo central de Ecotera. Fecha, no registrada. Intensidad de la señal, infinita. Esto no es un final. Esto no es un monumento. Esto no es venganza. Esto es memoria. Y la memoria es una semilla. Plántala bien. Riégala con honestidad. Hazla crecer con duelo y alegría y verdad. Y alimentará a las estrellas. Éramos los últimos. Ahora estamos en todas partes.